Lavoisier. Su mayor aportación fue formular una nueva hipótesis mecánica de la naturaleza del calor, echando por tierra la teoría del calórico de Lavoisier. Lavoisier formuló la teoría del calórico, la cual definía que dos cuerpos en contacto alcanzaban la máxima temperatura por medio de la transferencia de un fluido, o sea, mientras más temperatura, más fluido poseía. Thomson pensó que si el calor era un fluido, tenía que cumplir con las características de estos, pesar. Planteó que el calor es una clase de movimiento y que se genera por fricción y trabajo mecánico. Julius Robert Mayer, médico cirujano nacido en Alemania y muerto en los 64 en el mismo país, fue la primera persona que descubrió el proceso de oxidación, la fuente primaria de energía para cualquier criatura viviente. Es reconocido por enunciar una de las primeras versiones de la primera ley de la termodinámica: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y puntualizó que el calor se convertía en trabajo y el trabajo se convertía en calor. James Prescott Joule, físico inglés, nace el 24 de diciembre de 1818 en Salford, Reino Unido. La gran mayoría de su educación fue autodidacta. James fue galardonado por varias de sus obras científicas. En 1840 publicó "La producción de células por la electricidad voltaica" y finalmente muere el 11 de octubre de 1889. Prescott descubrió en 1840 el efecto Joule y enunció su propia ley. 3 años después obtuvo un valor que concluyó que era igual a una caloría, así quedando en claro la relación entre calor y trabajo. Pasados los años, él descubrió el efecto Joule-Thomson, junto con William Thomson, en el año de 1852. Joule, durante su experimento en su laboratorio, tuvo que realizar sus propios sistemas de unidades para tener un cálculo más preciso. Y por último, establece que el calor es una fuente de energía. Nicholas Leonard Sadi Carnot nace el 1 de junio de 1796 en París, Francia. Nicolas en 1814 se graduó en la École Polytechnique. 10 años después publicó "Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia". Carnot murió el 24 de agosto de 1832 por la epidemia de cólera que asoló a París en esos tiempos, pero él siguió con sus experimentos hasta el día de su muerte. Sadi percibió el principio de la termodinámica, así construyendo una máquina que trabajaba con gas frío o caliente, así pudiendo también medir la cantidad de energía mecánica producida. Ya para terminar, el ciclo de Carnot consta de 4 fases. Una de las ventajas de este ciclo es que puede ser reversible. Ahora, toda máquina que sigue este ciclo de Carnot es conocida por hoy como máquina de Carnot. Leonard dejó en claro que no existe el movimiento perpetuo. Rudolf Julius Clausius hizo una nueva formulación del principio conocido como ciclo de Carnot. Propuso la teoría del calor sobre una base más sólida y más verdadera. Su papel más importante fue establecer las ideas básicas de la segunda ley de la termodinámica. La cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse con el tiempo. Definió la entropía como la magnitud física que mide la parte de la energía que no puede utilizarse para producir un trabajo. Un ejemplo de lo anterior: si transformamos la electricidad en calor y luego el calor en electricidad, este par de procesos da al final como resultado una energía eléctrica menor, dado a que cierta cantidad de energía se pierde, o sea, se manifiesta como entropía. Por cierto, la entropía siempre es mayor que cero. Cuando esta es igual a cero, se dice que el sistema es totalmente reversible, lo cual no existe en la naturaleza.
Efecto Doppler. Christian Andreas Doppler fue un matemático y físico austriaco, nacido el 29 de noviembre de 1803 en Salzburgo, Austria. Entre sus logros personales se encuentran el haber publicado más de 50 artículos en áreas como matemáticas, física y astronomía, y el haber creado muchos instrumentos, especialmente de tipo óptico, falleciendo a la corta edad de 49 años, el día 17 de marzo de 1853, en Venecia, Italia. Lo que inmortalizó a Andreas Doppler en la historia de la física fue el haber descubierto el efecto que lleva su nombre, el efecto Doppler, el cual enuncia que la frecuencia observada de una onda de luz o sonido depende de la velocidad relativa de la fuente respecto al observador. Inicialmente, Doppler empezó a contemplar el color de las estrellas y trató de buscar una relación entre el color que presentaban estas y la distancia a la que estaban de la Tierra, presentando el 25 de mayo de 1842 su más famosa y brillante obra, sobre la luz coloreada de las estrellas dobles y otros cuerpos celestes. En este documento, Doppler sugería que el color aparente de algunas estrellas era causado por el movimiento de la Tierra. El color de las estrellas era azul cuando estaban cerca de la Tierra y rojo cuando se alejaban de esta. Debido a que Doppler no contaba con instrumentos para medir la velocidad de la luz, diseñó un experimento en el cual aplicó su teoría a las ondas sonoras, en el cual colocó un grupo de músicos en un ferrocarril y les indicó que tocara la misma nota musical, mientras que otro grupo de músicos en la estación del tren registraban la nota musical que oían, mientras el tren se acercaba y alejaba de ellos sucesivamente. Gracias a este experimento, Doppler encontró las expresiones matemáticas que describen que cuando un objeto se acerca hacia nosotros, el sonido que se emite se vuelve más agudo, mientras que al alejarse, el sonido se torna más grave. Dentro del análisis del efecto Doppler existen tres diversas situaciones en donde podemos apreciar este efecto. En el primer caso se considera que el observador se mueve y la fuente de sonido está estacionaria, en donde se considera que un observador que se mueve con una velocidad hacia una fuente puntual estacionaria escucha una frecuencia aparente, que es mayor a la frecuencia que realmente produce la fuente. Es decir, que cuando un observador se va acercando a la fuente de sonido, éste percibirá un sonido agudo, donde la frecuencia es más alta a la que produce la fuente, y que al momento en el que el observador se aleja de la fuente, el sonido percibido será grave, presentando una frecuencia menor a la producida por la fuente. En el segundo caso, se considera la situación en la que la fuente está en movimiento y el observador en reposo, en donde, si la fuente se dirige hacia el observador en reposo, los frentes de onda escuchados por él estarán más juntos porque la fuente se mueve en la dirección de la onda saliente, lo que ocasiona una frecuencia del sonido alta percibida por el observador. En caso contrario, en donde la fuente se aleje del observador, este captará los frentes de onda más separados entre sí, originando que el observador escuche un sonido con frecuencia baja. El último caso se considera que la fuente y el observador están en movimiento. Este es una combinación de los casos anteriores, en donde si la fuente y el observador se encuentran ambos teniendo velocidad diferente de cero, el sonido que escuchará el observador será muy agudo. En caso en que ambos se alejen entre sí, el sonido que percibirá el observador será muy grave. Como caso especial, se considera cuando una fuente viaja más rápido que el sonido que emite. A este caso se le llama rompiendo la barrera del sonido. Como se sabe, el sonido es una onda, y como tal, su velocidad depende del medio en el que se mueve y de la temperatura del mismo. Por consiguiente, a través del aire y a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados, la velocidad del sonido es de 1235 km por hora. Entonces un objeto, como el caso de un avión, que viaja más de la velocidad del sonido, se le considera supersónico, en donde éste genera un efecto sonoro llamado estampido sónico. Las ondas de sonido emitidas por el avión no pueden precederlo, por lo que se acumulan en forma de un cono detrás del avión. Aplicaciones del efecto Doppler.
Una de sus aplicaciones que se le dio a este descubrimiento fue aproximadamente 100 años después en la medicina, en la máquina de ultrasonido. Esta operación manda repetidamente millones de veces un sonido, que da lugar a millones de puntos luminosos que en conjunto forman una imagen. También se aprecia el efecto Doppler en los aparatos que miden la velocidad de los automóviles, así como la velocidad de los lanzamientos de jugadores de béisbol. Otra de las aplicaciones del efecto Doppler fue que proporcionó los principios para determinar la distancia y la velocidad a la que se mueven estrellas distantes y galaxias, a notar un cambio en el color de la luz que radian. El método científico. El método científico es un término colectivo que denota los diferentes procesos que ayudan a construir la ciencia. El método no se sabe cuándo surgió. Todos los descubridores de la antigüedad se basan en este tipo de método. En la actualidad, este concepto se adoptó como método científico. El método científico está estructurado de la siguiente manera: observación, hipótesis, experimentación, análisis de datos, emisión de conclusiones, teoría o ley. Observación: análisis sensorial sobre algo, una cosa, un hecho, un fenómeno que despierta curiosidad. Hipótesis: es la explicación que se le da al hecho o fenómeno observado con anterioridad. Experimentación: el experimento proporciona evidencias que permiten apreciar si se cumplen o no las predicciones derivadas de la hipótesis. Análisis de datos: el análisis y la interpretación de los datos experimentales finalmente llevan al científico a la elaboración de las conclusiones referentes a la validez de la hipótesis. Emisión de conclusiones, teoría o ley. Teoría: se hacen teorías de aquellas hipótesis con más probabilidad de confirmarse como ciertas. Ley: una hipótesis se convierte en ley cuando queda demostrada mediante la experimentación.